Bien, entonces nuestro tercer tema en geometría es la circunferencia. La circunferencia, entonces, circunferencia. Nosotros hemos abordado la circunferencia en espacios anteriores como esa figurita que es redonda, que tiene radio, que tiene unos elementos y pare de contar, ¿cierto? Y como ustedes ya saben, pues esta parte ahora en geometría, en este nivel, lo que vamos a hacer es analizarla desde el punto de vista algebraico. Sin embargo, entonces hay que hacer un repaso rápido de lo que es la circunferencia y sus componentes. Entonces vamos a hacer un recuento de qué es la circunferencia, como la definimos hace 8 días y hace 15 días. Ya sabemos que es el lugar geométrico, el lugar geométrico de los puntos, de todos los puntos que equidistan, o sea, que están a la misma distancia, equidistan de otro que se llama centro, que se llama centro. Y a partir de esa definición es que vamos a trabajar. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la circunferencia? Entonces, aquí vamos a trabajar ahora los elementos. Cuando hablamos de elementos en una figura geométrica, estamos hablando de las partes que lo componen. ¿Listo? Entonces, primer elemento que la conforma es precisamente este punto. ¿Listo? El punto que lo voy a llamar el punto, eh, voy a llamarlo P. ¿Listo? El punto P, que es el centro. Y pues, según la definición de circunferencia, es el punto alrededor del cual están los demás y es el que está, pues su nombre lo indica, en la mitad, en el centro de todos, de todos los demás puntos que forman la línea. El otro elemento es precisamente la línea, esta de color negro. Entonces a esta línea se le llama circunferencia. Entonces, la línea C es la circunferencia. Recordemos, la circunferencia es la línea, no lo que está dentro. La circunferencia la podemos calcular, o sea, podemos calcular su longitud o su distancia a partir de la fórmula pi, perdón, bueno, pi por el diámetro, ¿sí? Es una forma, o también 2 pi por r, que es las dos maneras de encontrar la circunferencia. Pero para encontrar ese dato, pues necesitamos el radio, ¿listo? Que ya lo conocemos. Entonces el radio, ya sabemos que es la distancia, es la distancia del centro a cualquier punto. Es la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia. ¿Listo? Ahí tendríamos el radio. Hasta ahí, nada nuevo. Además del radio, tenemos la siguiente igualdad o la siguiente segmento, que es el diámetro. Entonces, el diámetro, entonces ya sabemos que es la línea que va de lado a lado en la circunferencia pasando por el centro. ¿Listo? Entonces el diámetro lo podemos definir como 2 radios, es una forma, entonces 2 radios, o podemos definirlo como la cuerda mayor. ¿Listo? Para eso necesitamos definir también cuerda. Entonces tenemos que la cuerda es la que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia, independientemente si pasa por el centro o no. Entonces ahí está, voy a llamarla, eh, sí, hasta la B, la D, voy a llamarla B. Entonces B en esta gráfica va a ser nuestra cuerda. Y como les decía, entonces es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. No importa si pasa por el centro o no. Si pasa por el centro ya sabemos que se llama diámetro. Entonces otra definición de diámetro es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Cuando creamos una cuerda cualquiera, vamos a dar cuenta que aquí se forma otra figura. Este segmento que estoy trazando acá. ¿Sí? Es un segmento circular que se llama arco. ¿Listo? Es el arco, usualmente se representa con la letra S.
Entonces, arco. Y el arco es una porción de la circunferencia entre dos puntos o una porción de la circunferencia delimitada por una cuerda. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta que a partir de esta cuerda B se forman dos arcos. Ese es uno. ¿Sí? El de color rojo que lo va a llamar S1. Pero por acá abajo, si usted se da cuenta, se forma otro arco, que sería el arco 2. A este S1, o sea, al más pequeño de los dos, se le llama arco menor. Y al mayor, pues, al más grande de los dos, se le llama arco mayor. Si estamos hablando del arco que forma el diámetro, como los dos son iguales, a ese se le llama semicircunferencia, porque es la mitad de la circunferencia. Entonces, hasta ahí tenemos las medidas, bueno, sí, los elementos que tienen que ver con segmentos, ¿listo? Pero no son los únicos. Además de ellos, tenemos todos los elementos que tienen que ver con ángulos. Entonces, para no dejar todo amontonado en este dibujo, voy a hacer otro. Entonces, vamos a dibujar en esta otra. Eso no quedó circular. Ese sí, ese que menos. Entonces, en esta otra circunferencia, voy a dibujar los que hacen falta. Entonces, vamos a encontrarnos, por ejemplo, que aquí vamos a comenzar a trabajar ángulos. Este ángulo que acabo de formar acá, el ángulo alfa, se llama ángulo central. ¿Listo? Recordemos que el ángulo central es el que tiene como vértice, entonces el vértice es el centro de la circunferencia. ¿Listo? El vértice es el centro de la circunferencia y los dos lados son radios. Entonces el vértice es el centro de la circunferencia y los dos lados son radios también de la circunferencia. Además de este arco, de este ángulo, perdón, entonces vamos a encontrar otro tipo de ángulo que son los ángulos inscritos. Entonces, los ángulos inscritos son los que vamos a trabajar, son los que se ubican. El vértice está en la circunferencia, ¿listo? Y los lados son, entonces, son secantes a la circunferencia. Entonces, aquí tenemos un ángulo beta y este ángulo beta es el que vamos a llamar ángulo inscrito. ¿Listo? Este ángulo inscrito, como les decía, entonces su definición sería el vértice está en la circunferencia y los lados son secantes. Recordemos que secantes es cuando cortan a la circunferencia en dos puntos. Entonces aquí cortan un punto, aquí en otro, y lo mismo pasa con el otro lado. ¿Listo? Esos son ángulos centrales, ángulos inscritos. Hay otros tipos de ángulos, pero por el momento no los vamos a utilizar. Lo que sí vamos a utilizar es un concepto que se llama arco capaz. Entonces, finalicemos acá con el arco capaz. Entonces, el arco capaz, ¿qué es? El arco capaz es pues su nombre lo indica, es un arco, una circunferencia. Ahí no me quiere decir. Entonces, el arco capaz, entonces como su nombre lo indica, es un arco, ¿cierto? Por ejemplo, este arco, y ese arco está conteniendo a varios ángulos al tiempo. Entonces, por ejemplo, ese arco está conteniendo aquí al ángulo beta. Si yo coloco un ángulo acá, fíjense que es el mismo arco, pero el ángulo cambia de ubicación. Entonces, este ángulo sería ángulo gamma, por ejemplo. Voy a dibujar otro. Pues, por ejemplo, el mismo arco con este ángulo, que es ángulo delta. Entonces, ese arco capaz es un arco que recibe, ¿sí? O que es formado por varios ángulos simultáneamente. ¿Sí? Que se puede formar por varios ángulos simultáneamente. Entonces, esos serían los elementos que vamos a tener en cuenta ahora
respecto a la circunferencia. ¿Listo? De eso, como les decía, es un pequeño repaso de los tipos de los elementos de la circunferencia. Y lo que vamos a tratar de hacer es, lo que vamos a tratar de hacer es escribir y analizar esa circunferencia de forma gráfica, de forma algebraica, perdón. ¿Listo? Entonces, ese sería el arco capaz. Entonces, quisiera saber si hasta ahí hay alguna pregunta. Luego de tener estos elementos de la circunferencia, debemos tener en cuenta que como es una cónica y es una figura en el plano, la podemos escribir tanto en su forma de ecuación canónica como en su forma de ecuación general. Entonces, en el día de hoy vamos a abordar un poquito lo que es la ecuación canónica y ya posteriormente, en la siguiente sesión, abordamos la general y la relación entre las dos. Entonces, circunferencia, la ecuación canónica de la circunferencia depende del centro, ¿listo? Entonces, esta depende del centro de la circunferencia. Recordemos que ese centro necesariamente va a ser una coordenada en el plano cartesiano. Y en las cónicas vamos a trabajar tanto el centro como el vértice con las coordenadas HK. ¿Listo? HK. Entonces, dependiendo de la ecuación canónica, dependiendo de su ubicación del centro donde esté ubicado, hay dos ecuaciones. ¿Listo? Entonces tenemos la ecuación canónica cuando el centro es 0, 0. Cuando el centro es 0, 0, también se puede decir que el centro está en el origen. El punto 0, 0 se entiende como el origen. Ese es el primer caso. Y el segundo caso ya es el generalizador, que es cuando el centro, o sea, la circunferencia con centro en HK, o sea, en cualquier punto. Eso quiere decir que si usted tiene un plano cartesiano, independientemente de donde ubique el punto, va a poder aplicar esta ecuación. ¿Listo? Con la ecuación canónica cuando el centro es 0, 0 también funciona para acá. Entonces vamos a mirar la ecuación canónica. Una circunferencia, entonces se puede escribir de la siguiente manera. X al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Esa es la ecuación canónica. ¿Listo? Recordemos que la ecuación es la manera algebraica de escribir el dibujo. Nosotros ya hicimos el ejercicio con la recta y de la recta sabíamos que era y igual a mx más b. En la circunferencia resulta que no es una función, porque si usted la gráfica, pues queda así, y en el plano cartesiano usted traza una vertical y la va a cortar en dos puntos, o sea, no es función, pero sí es una ecuación. Entonces podemos entrar a realizar diferentes cálculos con ella. Entonces, esta es la ecuación canónica cuando el centro es 0, 0, cuando el centro es el origen. Sin embargo, cuando el centro no es el origen, esa ecuación canónica sufre un cambio y es el siguiente. Tenemos que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Fíjense que ahí es donde involucramos, hacemos uso del centro. El centro es hk. Pero si los analizamos detenidamente nos damos cuenta que la fórmula es la misma, solamente que acá el centro era pues, 0 y 0. Entonces x menos 0 da x, por eso queda x al cuadrado, y y menos 0 da y, por eso queda y al cuadrado. Entonces, en ese sentido, menciono las dos para que ustedes tengan un conocimiento de ambas, para que tengan una idea y que de pronto cuando vayan a realizar alguna consulta o vean esta información en otro lugar, pues no se asusten con que hay dos fórmulas cuando nosotros vamos a trabajar una sola, porque nosotros vamos a trabajar solamente esta, porque nos sirve para los dos casos. Entonces, supongamos que tengo la siguiente, bueno, voy a tratar de dibujar una, una circunferencia en el plano cartesiano. ¿Listo? Y vamos a escribir a partir solamente del dibujo. Entonces, solamente el dibujo, vamos a escribir su ecuación. ¿Listo? Supongamos que el centro está por acá. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí el centro no está en el origen. Recordemos que en nuestro plano cartesiano tenemos nuestros ejes, eje X, eje Y, y esto está graduado y voy a conservar la graduación de la cuadrícula. Yo sé que se ve pequeñito, pero ya lo voy a acercar. Y vamos a escribir la ecuación canónica de esta circunferencia.
Entonces vamos a analizarla, vamos a hacer el análisis de la circunferencia. Sabemos que el centro no está en el origen. Entonces, si el centro no está en el origen, vamos a utilizar nuestra ecuación x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Y vamos a comenzar a reemplazar. Este valor de x no cambia. Este valor de y no cambia. Lo demás, bueno, este igual tampoco. Los cuadrados tampoco van a cambiar. Al menos en la canónica, en la general sí, pero en la canónica no. Entonces, lo que no subrayé es lo que va a cambiar o lo que puede cambiar. Entonces vamos a identificarlo. Recordemos que HK es el centro, o sea que debo identificar el centro, que es HK. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el centro de esta circunferencia? La coordenada de este punto. Entonces vamos a identificar la coordenada de ese punto. Nos damos cuenta que en X, primero X, pasa por aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. O sea que en H es 6, que es la coordenada de X. Y ahora voy para la coordenada de Y. Ahí es más evidente. Entonces es 1, 2. O sea que aquí viene 2. Ya tengo el centro. O sea que puedo empezar a reemplazar esta ecuación a partir del centro. Entonces voy a colocarlo. Recordemos que esta X no cambia. X. Este menos no va a cambiar. Ahora va el centro. H, dijimos que era 6. 6. Elevado al cuadrado, no varía. Más, no cambia. Y, no varía. Menos K, y K es 2. Les escribo el 2. Igual al radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio? Entonces hay que venir acá y contar el radio. Entonces la forma fácil de contar el radio es hacerlo de manera horizontal, acá, o de manera vertical. ¿Listo? Para que nos dé las coordenadas con el conteo del plano cartesiano. Si lo hacemos en diagonal, va a quedar más complicado. Tendríamos que calcular teorema de Pitágoras y hacer lo que hicimos con las identidades trigonométricas, con las funciones trigonométricas cuando las graficamos. Entonces, eso no es necesario por ahora. Entonces, vamos a contar. El radio vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que esto es igual a 8 al cuadrado. Y entonces, finalizando, podríamos reescribir la ecuación de esta circunferencia como x menos 6 al cuadrado más y menos 2, aquí falta el cuadrado, igual 8 por 8, 64. Ahí tenemos la ecuación de esta circunferencia. ¿Esto qué quiere decir? Si usted escribe o si usted ingresa en cualquier graficadora esta expresión, la gráfica que le va a resultar es esta. ¿Listo? Y vamos a verificarlo. Entonces, vamos a pasar a GeoGebra. Entonces decía que el centro era 6,2, ¿no? Centro es 6,2. Ahí está. 6,2. Y el radio era 8, o sea que iba, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tendríamos nuestra circunferencia. Esta circunferencia que estoy mostrando en este momento es la misma que teníamos graficada a mano al otro lado. Entonces fíjense que la misma coordenada, 6,2 para el centro y el radio es 8. Quiero ver la ecuación de esa circunferencia. Entonces, para ver la ecuación de esa circunferencia, miremos a ver qué ecuación nos da. Y algebraica. Aquí está la ecuación. ¿Listo? Entonces, fíjense que es x menos 6 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 64. Que si la comparamos es exactamente la que habíamos escrito acá. ¿Sí? Entonces, ahí acabamos de revisar la ecuación canónica de la circunferencia. La ecuación Profe, disculpa una canónica de la pregunta. circunferencia. Dime. ¿Ese 8 viene siendo la suma entre 6 y 2? No, no, no. Ese No, 8 no, es no. ese 8 es esta distancia, la que hay entre el centro y la Sí. circunferencia, o sea, el radio. Ah, ¿Sí? ok, gracias, profe. Aquí hay 8 unidades. Entonces, esos son los 8 que vienen acá. Ah, gracias, profe. Si ahí cayó casualidad, que era el mismo 6 más 2, pero no, no tiene nada que ver con estas coordenadas. Sí, yo apenas lo dije, lo sumaron, pero creo que no. Pero no, efectivamente no se sumó. Entonces, si es claro, hasta ahí. Vamos a guiarnos por la ecuación canónica para poder identificar la gráfica de esto. Entonces, debemos tenerla siempre presente. Si hay necesidad de escribirla otra vez, la escribimos. Entonces, recordemos que la canónica es x menos
h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a 9. Bueno, igual a radio al cuadrado, perdón. Entonces, aquí hay que tener en cuenta eso. Fíjense que los signos de la ecuación canónica son negativos. ¿Listo? Esos dos signos son negativos. Sin embargo, aquí yo coloqué a propósito un positivo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que este 12,5 tiene que ser negativo para que el menos de la ecuación, o sea, este menos, y el menos del 12,5 al multiplicarlos, me den ese más. Entonces voy a reescribir esta expresión como la canónica. Entonces me quedaría el x que no cambia, menos, que es el de acá, luego aquí vendría menos 12,5 al cuadrado más, aquí vendría y, menos, aquí como ya está el negativo, entonces no hay necesidad de hacerle nada. Entonces ahí coloco 21,1, eso está al cuadrado, entonces al cuadrado igual, y aquí es r al cuadrado, o sea que aquí debo sacarle la raíz cuadrada a eso. Me quedaría 3 al cuadrado, ¿sí? Porque 3 al cuadrado da 9, entonces verifiquemos que los signos sean los mismos. Aquí, menos por menos más, bien, se cumple. Menos por más, menos, se cumple. 3 al cuadrado da 9, se cumple. Ahí ya está reescrito. Entonces, de ahí que necesito extraer el centro y necesito extraer el radio, porque con el centro y el radio ya la dibujo. Con eso es suficiente para dibujarla. Entonces verifiquemos que el centro es menos 12,5 con 21,1. ¿Sí? Ese es el centro, que es H y K, que es lo que salió de acá. Entonces, H y K. Y el radio, dijimos que el radio es solamente esto, sin el exponente. El radio es 3. Entonces, tengamos en cuenta ese valor. Entonces, dice que es, eh, voy a hacer la anotación, a ver si puedo ahora sí, por acá, para tenerlo en cuenta. Entonces, el centro dice que es menos 12,5 con 21,1 y el radio es 3. Con esos datos deberíamos poder graficarlo. Entonces vamos a pasar a GeoGebra y vamos a graficar eso a ver si nos da. Entonces, GeoGebra, ay, no me mostró la anotación. Bueno, entonces necesito quitar esto. Entonces, quito esto. Entonces dice que necesito un punto, ¿cierto? El centro decía que era menos 12,5, entonces el centro era menos 12,5 con 21,1. 21,1. Ya está el centro, ya lo ubicamos. Ahí se muera. Ya tenemos el centro ubicado, entonces debe estar por allá arriba. Vamos a buscarlo. Entonces era menos 12 con 21. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí está. Menos 12,5 con 21,1. Ahí está. Y dice que debemos dibujar una circunferencia en el cual ese sea el centro y el radio sea 3, porque eso fue lo que calculamos allá. Entonces, si la graficamos, ya quedó el dibujo. Ahí está el dibujo de nuestra circunferencia. Miren la ecuación. X más 12,5 al cuadrado más y menos 21,1 al cuadrado igual a 9, que es lo que acabamos de graficar. Entonces, ahí tenemos la ecuación de esa circunferencia y ya la acabamos de comprobar. Entonces, la podemos graficar simplemente teniendo en cuenta la ecuación canónica e identificando que h y k son su centro y acá tendríamos el radio al cuadrado. Y con eso, fíjese que con estos dos datos, porque aquí ya después fue irnos al plano cartesiano, ubicar este punto, entonces menos 12,21, el radio 3 y trace la circunferencia y se acabó, porque de eso se trata. ¿Listo? Entonces esa es la manera. Ahí voy a pegar un repaso rápido de lo que acabamos de ver. Entonces, iniciamos con los elementos de la circunferencia, ¿cierto? Entonces, elementos de la circunferencia, recordamos algunos nombres, algunas relaciones, como la del central con el inscrito. Recordamos, además, pues las definiciones de cada uno.
Abordamos también la ecuación canónica, ¿listo? Y ya nos dimos cuenta que podemos utilizar esta cuando el centro es HK para todos los casos, así el centro sea el origen. Ya sabemos que lo único que va a cambiar es que esta H y esta K van a ser ceros en caso de que el centro sea el origen y lo demás se conserva. Vimos cómo a partir del dibujito encontrar la ecuación y cómo a partir de la ecuación construir la gráfica de nuestra función. Entonces, eso fue lo que alcanzamos a hacer hasta ahora.